Hola, yo soy Ana Carrillo, miembro de Acromas Army y les vengo a platicar sobre los onsets, o sea, los sets cómicos que ha sacado Wizards para Magic. Seguro que ya están familiarizados o han visto por ahí el más reciente, Unstable, pero a lo mejor no están muy familiarizados con los dos anteriores, Unglued y Unhinged. Hoy les voy a platicar un poquito de ellos para que los conozcan un poquito más. Unglued, que fue la primera expansión cómica que sacó Magic, salió por ahí de agosto del 98. Todavía tenía la edición visual de las cartas antes de octava, las cartas viejitas. De las cosas curiosas que uno se podía topar ahí era que vimos por primera vez ilustraciones que se salían del marco o incluso interactuaban con la caja de texto. Esto no era común de ver porque además en esa época las cartas alteradas no eran válidas en los torneos oficiales, entonces uno no solía estar viendo que los dibujos se salieran de su cuadrito de siempre. Otro ejemplo similar, tenemos aquí a un sujeto al que le han pegado tan duro que lo sacaron de la carta. Pero no solamente lo sacaron de la carta, es algo muy más allá, curioso, porque fue a parar a otra carta. Acá está la otra mitad. La otra carta no tiene nada que ver con la primera, ni siquiera es del mismo color. Una de las cosas chistosas que quisieron meter en este set fue la interacción de las cartas con los jugadores. Por ejemplo, este es un encantar jugador. Te encantabas a ti mismo, te ponías la carta en tu cabeza, escogías un color. Si se te caía, la tenías que sacrificar. Si no se te caía mientras la tuvieras encima de tu cabeza, tenías protección contra ese color. Otra similar, esta también encantar jugador, se la ponías a una mano de tu oponente, tú escogías qué mano, y él la tenía que balancear. Él tenía que jugar balanceando la carta y si la carta se le caía, tú la sacrificabas y le hacías 3 daños. Parecido también, aunque no tenías que balancear la carta, este encantamiento lo ponías en juego y tu oponente tenía que jugar con las manos en contacto, sin importar en qué posición. Si la separaba, tú sacrificabas ese encantamiento y él sacrificaba 3 permanentes. Otras interacciones simpáticas que hubo en esta expansión fue que quisieron mover a los jugadores. Por ejemplo, el Hockey Pokey Knight era un caballero que si tú te levantabas de tu lugar, bailabas el Hockey Pokey, entonces le podías prevenir el daño de una fuente. O este gallito, que si tú te levantabas y aleteabas y hacías como gallo, le dabas flying hasta el final del turno. Otras cosas curiosas que se vieron en este set, está este minotauro que es Denning Walk, o sea, cruza mezclilla. Si tú tenías puesto alguna prenda de mezclilla, no lo podías bloquear. Pero dicen las leyendas por ahí que más de una vez, cuando atacaron a algún jugador con esta criatura, en respuesta se quitó los pantalones para poder bloquear. Claro, yo nunca vi eso. Tal vez cuando yo estaba presente preferían dejar pasar los daños. Pero no dudo que más de uno sí lo haya hecho. Otras cosas curiosas, por ejemplo, cartas a 90 grados o cartas azules que te pedían mana rojo para hacer jugadas. Esta en particular te pedía 2 rojos, X, Y y Z. Le hacías X daños a Y jugadores y Z criaturas con mana rojo, pero era un spell azul. Había cartas de uso único como el Chaos Confetti o el Blacker Lotus. El Chaos Confetti es un artefacto que tenías en juego y cuando lo querías jugar lo sacrificabas, rompías la carta en pedacitos, aventabas los pedacitos y a cualquier permanente al que le cayera encima un pedacito del Chaos Confetti tenía que ser sacrificado. Luego removías los pedacitos del juego. El Blacker Lotus es un artefacto que juega 0 y te da 4 manás de cualquier color, pero para usarlo tenías que romper la carta. Una criatura que a mí me gustó mucho de ese set, en particular porque es negra, Big Fury Monster, fue la primera criatura que requirió de 2 cartas para que la pudieras jugar. Es un 99-99 y lo curioso es que aquí en las imágenes, en el arte, las criaturas que él trae colgando de sus cuernitos eran las criaturas más poderosas de ese momento en el mundo del Magic. Estas 3 fueron buscadas como un chiste local de muchos jugadores. Son Scissors Lizard, Rock Lobster y Paper Tiger. Si tú bajabas el papel, el Paper Tiger, entonces
entonces el Rock Lobster no podía atacar ni bloquear. Si bajabas la piedra, las tijeras no podían atacar ni bloquear, y si bajabas las tijeras, el papel no podía atacar ni bloquear. Entonces los jugadores, aunque no jugaran un Glued, buscaban estas cartas y en lugar de tirar un dado para iniciar un set, pues echaban un piedra, papel y tijeras con cartas. Así decidían quién empezaba. Por supuesto, de las cosas más llamativas de este set, pues fueron las tierras. Estas fueron las primeras tierras que salieron con full art. Antes de ellas no había habido ni tierras, ni tokens, ni ningún tipo de spell o carta que fuera full art. Entonces llamaron mucho la atención, y aunque muchos jugadores no compraban un Glued, sí buscaban las cartas. Otra cosa que traía este set también muy novedoso fueron los tokens. Antes de estos tokens no había habido tokens oficiales. Algunas tiendas imprimían sus tokens o algo, pero no eran tokens oficiales de Magic. Estos tokens pues eran muy genéricos, no tenían ni fuerza ni resistencia, ni tipo de criatura, ni ninguna habilidad como volar o alguna cosa así. Eran tokens muy genéricos, simplemente para que ya no pusieras tus piedritas o tus dados y pudieras poner una carta ahí más bonita. De ahí se pasaron 6 años antes de que saliera la siguiente expansión cómica, que se llama Unhinged. Esta ya salió con la edición visual posterior a octava, ya como están ahora las cartas, como ustedes las conocen más comúnmente. Tiene también sus cosas simpáticas. Por ejemplo, esta es una criatura. Mientras está en juego, si tú vas a jugar otra criatura, tú podías levantarte y decir "Presenting", y decías el nombre de la criatura, y entonces esa criatura llegaba con un contador +1/+1. También, por ejemplo, esta, que tiene algo de interacción con los jugadores, tú la ponías en juego y si tu oponente la tocaba, ya sea para el clásico "¿qué es lo que hace?" o para moverla o ajustarla, si la tocaba, se convertía en piedra hasta el final del turno. Eso quiere decir que tu oponente no podía ni atacar, ni bloquear, ni jugar spells o habilidades hasta el final del turno, cada vez que la tocara. Esta es un pajarito. Cuando estaba en el cementerio, si tu oponente tocaba la mesa con su mano, tú le decías "gotcha", y entonces te regresabas del cementerio a tu mano y podías volverlo a jugar. Similar, este es un instantáneo que le hacía descartar cartas a tu oponente. Cuando estaba en el cementerio, si tu oponente se ponía a hacer el clásico flicking de manera audible, entonces tú le decías "gotcha" y te regresabas del cementerio a tu mano y se lo podías volver a jugar. Otras cosas simpáticas que involucraban a los jugadores eran concursos a ver quién aguantaba más la respiración o quién aguantaba más tiempo sin parpadear. Otras curiosidades que hubo en este set que no se vieron en un Glued fue que empezaron a manejar medios. Esta carta cuesta medio maná y tiene fuerza medio, resistencia medio. También había cartas que hacían medio daño o que te daban medio maná, cosas así. Era como un detalle curioso, aunque a la hora de que uno lo quería estar jugando, la verdad es que lo hacía un tanto impráctico. Esta es una carta que involucró por primera vez a los artistas. Cuando llegaba a juegos un círculo de protección, tú escogías un artista. Y si la carta que te iba a hacer daño era de ese artista, tú podías pagar para prevenirte ese daño. Otra carta de uso único, este zombie 4/4, cada que recibía daño, en lugar de recibir daño, tú le arrancabas a la carta o un brazo o una pierna por cada daño que había recibido. Si el zombie se quedaba sin brazos, ya no podía bloquear, y si se quedaba sin piernas, ya no podía atacar. También quisieron sacar, solo por el gusto de hacerlo, la carta con el nombre más pequeño y la carta con el nombre más largo. Esta no tiene una sola letra en su nombre, y esta tiene el nombre tan largo que le da toda la vuelta al marco, solo por el gusto que lo podían hacer. Esta es una carta que, para que nosotros veamos, nos demos una idea de cómo se ven las cartas con las que testean los que desarrollan los sets antes de que salgan los sets ya oficiales. Ellos no juegan con cartas ya bonitas y con ilustraciones, ellos juegan con algunos cartoncitos o papelitos que dice pues cuánto cuesta, qué es, qué hace, y ellos le van anotando ahí
cualquier cosa que vean mientras están jugando está muy poderosa, o esta no funciona, está muy aburrida, está muy cara. Cualquier anotación que ellos descubran lo ponen ahí, y ya que tengan todas sus anotaciones y den de alta el set, entonces ya se hace el arte y se manda a imprimir. En este set de Unhinged había 140 cartas, todas las cartas, su número de coleccionista decía el número guión 140, pero esta carta es la 141. Claro, ¿por qué no? Ellos pudieron sacar una carta más allá de la numeración máxima del set. Y esta última carta que les quiero comentar de este set es una carta muy simpática que muchos jugadores quisieron tener, porque ¿quién no quiere tener a Richard Garfield entre sus cartas? Richard Garfield es una criatura legendaria que cuando estaba en juego te permitía jugar Mental Magic. Para los que no saben qué es el Mental Magic, es un formato muy informal donde tienes tus cartas y en vez de jugar lo que es tu carta, juegas cualquier cosa que tú puedas recordar que tenga ese casting cost y ese tipo de carta, y pues es mejor para el jugador que tiene mejor memoria, el que tiene más cosas aquí registradas. Pues el Mental Magic es muy bueno para ellos. Para mí es muy malo, yo nunca juego Mental Magic porque mi memoria y yo estamos peleadas, no nos hablamos. Y lo último de este set, pues las tierras, ¿no? Como pueden ver, las tierras también full art. Las de Unglued tenían marco pues gordillo. Estas de Unhinged ya tienen el marco delgadito, aunque siguen teniendo marco. Cuando salieron estas de Unhinged, las únicas tierras full art que había habido eran las de Unglued. No había salido otras tierras full art oficiales en Magic, entonces también fueron muy buscadas. La gente quiso juntarlas. Estas son un poco más comunes de ver entre los jugadores que las de Unglued, porque no son tan viejas. Los tokens de esta expansión, pues no hubo tokens, porque en aquella época había una cosa que se llamaba Magic Pledges Rewards. Tú jugabas torneos oficiales con tu DCI y una vez al año Wizards te mandaba como premio alguna cosa a tu casa por correo. Por ejemplo, esta tarjetita que es de plástico, que tiene mi nombre, tiene mi DCI, pero casi siempre lo que te mandaban eran tokens. Entonces sintieron que si ellos sacaban tokens en Unhinged, pues se iba como a pelear con el esfuerzo que hacían los jugadores por conseguir los tokens por el Magic Rewards, y prefirieron mejor no sacar tokens. Entrando ya a la última expansión cómica, al último onset, que viene siendo Unstable. Seguramente que lo han visto por ahí, salió recientemente en diciembre del 2017. Ya trae la edición, por supuesto, de las cartas actuales, nada más le recortaron un poquito el marquito aquí abajo como un detalle visual, sin mayor ciencia. Este set también involucra a los jugadores, pero en vez de involucrar al jugador o al oponente, involucra a gente fuera del juego. Por ejemplo, esta carta le descarta una carta de su mano a tu oponente, pero no la escoges tú ni él, sino que alguien fuera del juego, tú le dices, oye, ven, escoge una carta de la mano de mi oponente y tírasela al cementerio. Y entonces no depende ni de ti ni de tu oponente. También hay otras cartas en las que te piden que hagas un high five con alguien de afuera del juego. ¡Ay, hazme el high five! Y si te corresponde en el high five, en algunas cartas te conviene. Si no te corresponde en el high five, en otras cartas te conviene. Entonces también el de afuera no sabe si te conviene o no que te corresponda ese high five. La dinámica especial de esta expansión son estas criaturas que están como divididas. Cuando llegan a juego, disparan una habilidad. Pero si tú tienes en tu mano una criatura como esta, que no tiene marco de este lado y que solo es una cabeza, no tiene casting cost, tú se la puedes encimar gratis, y ahora cada vez que se cumpla esto, se va a disparar el efecto. A mí me gusta mucho esta porque puedo hacer zombie a cualquiera. Y la otra dinámica exclusiva de este set vienen siendo las contraptions. Las contraptions visualmente se distinguen porque el marco es transparente, el arte se continúa por completo por toda la carta, y la parte de atrás de las contraptions es así, no es como una carta normal de Magic. Las contraptions, rápidamente cómo funcionan: tú tienes tu deck de contraptions aparte de tu deck normal. Cuando en tu deck normal una carta te permite jugar una contraption,
tú pones la que tú quieras bueno, la de arriba de tu deck, sin saber cuál es, la pones en algún slot, en el 1, en el 2 o en el 3. Después en tu upkeep se va moviendo un contador. Cada que el contador llegue a un lugar donde haya contraptions, se activan las contraptions de ahí y se sigue moviendo cada upkeep. En algunos sets, desde hace mucho tiempo se ha llegado a manejar que una misma carta tenga más de un arte, no es algo muy común actualmente, que retomaron en Unstable. Por ejemplo, tenemos a este Minotauro, que es el mismo Minotauro con 4 artes diferentes. Tiene las mismas características, el mismo nombre, el mismo poder, no hace nada particular, simplemente tiene 4 ilustraciones. También tenemos, por ejemplo, a este zombie. Este zombie, aparte del mismo nombre y diferente ilustración, tiene diferente flavor text. Este va pasando por las estaciones del año y cuando por fin termina el año, ya terminó de decir la palabra brains. Más allá, dieron un paso más. Tuvieron algunas cartas que tienen el mismo nombre, el mismo arte, pero tienen diferente característica. Por ejemplo, esta es una carta que tiene 6 versiones diferentes. Yo aquí tengo 3. Esta tiene protección contra cartas con marca de agua, que viene siendo este dibujito ahí atrás del texto. Esta tiene protección contra número de coleccionista par. Si es par, tiene colección. Si es impar, no tiene colección. Este tiene protección contra marcos negros. Si tu carta es marco dorado, marco plateado o marco blanco, no tiene protección. Ahora, pasando a las tierras y los tokens, como pueden ver, estas tierras ya tienen aún menos marco que las de Unhinged. Todavía tienen algo de marco, un poquito abajo, un poquito arriba. Dicen por ahí que cuando iban a sacar un Glued, querían sacar las tierras sin marco, completamente full art, pero sintieron que no tenían suficiente feeling de Magic, que era como una carta de otra cosa, entonces por eso sí le pusieron marco. Ahora como que le han ido reduciendo esa cantidad de marco y tal vez si sacan una cuarta, ahora sí sacarán las tierras sin marco alguno. Estas tierras, bueno, seguramente que ya más de uno de ustedes las está juntando, están bonitas, ya no tienen como tanta novedad porque a fin de cuentas ya ha habido a estas alturas muchos sets que han sacado tierras full art y no son tan difíciles de conseguir. En cuanto a tokens, ahora sí se dieron gusto, sacaron 20 tokens diferentes. De los tokens todos son foil, ellos sí traen fuerza, resistencia, tipo de criatura, nombre, y hay 2 tipos, digamos, de tokens. Algunos tienen marco plateado y algunos tienen marco negro. Los que tienen marco negro, en la parte de atrás tienen el full art que tienen adelante. Full art, ahora sí, sin nada de marco. Entonces tú estos tokens los puedes jugar en cualquier dirección, como a ti te guste, con su marco o sin su marco. Ya para terminar, les quiero contar algunas cosas que se interactúan, ya sea entre ellos o con sets de afuera, con sets que no han sido cómicos. Empezando de nuevo con Unglued. En aquella época, Urza Saga era de las expansiones recientes y se había sacado para Urza esta carta que era Glasses of Urza, los lentes de Urza. Había otra carta que era los lentes de sol de Urza y algunos jugadores empezaron a preguntar por qué Urza tenía 2 juegos de lentes. Dicen por ahí que alguna vez contestó alguien de Magic, alguien de Wizards, que cuando empezaron a desarrollar la idea de los planos y del Planeswalker Urza, se lo imaginaron con 2 cabezas y por eso le habían desarrollado 2 cartas diferentes con pares de lentes. A la mera hora lo dejaron más humanizado con una cabeza, pero las cartas se quedaron así. Como era un tema que ya había salido entre los jugadores, pues decidieron que en Unglued sacaran un tercer par de lentes para Urza, ¿por qué no? Los lentes de contacto.
como un chistecillo local entre jugadores y desarrolladores. Otra cosa que se interactúa un poco con las expansiones de afuera, quienes sí llegaron a armar decks de Unglued para jugar, llegaban a usar muchos Cheese Stand Alone. Es un encantamiento que si es lo único que tienes en juego, ganas el juego. Y lo jugaban con combo con esta carta, que lo que hace es un sorcery que remueve todos los artefactos, todas las criaturas, todas las manos, todos los cementerios, pero no remueve los encantamientos. Entonces, si tú ya tenías el que es un juego, jugabas esta y ganabas tu set. También Unglued sacó esta que es el Infernal Spawn of Evil. Esta lo único que hacía era que si la tenías en tu mano, pagabas y la enseñabas, decías "It's coming", le hacía un daño a tu oponente. Pero lo curioso de esta es que en Unstable sacaron el Infernal Spawn of Evil en Unhinged, que viene siendo su hijito, nada más, también como dato curioso. En Unhinged estaba esta carta con la que podías, en lugar de hacer un tutor por una carta fuera del juego, es un tutor por un booster. Tú ibas, agarrabas un booster nuevo, lo abrías, escogías una carta de esas y la jugabas. Y ahora en Unstable está esta, que es muy similar, pero da un paso más allá. Y esta por la que va es por una caja. Vas por una caja cerrada, la abres todos sus sobres, escoges una carta de ahí y la juegas. A mí en particular se me hace muy gracioso, pero yo no lo haría, se me hace un desperdicio de recursos. Esta carta salió en octava, es un Stormcrow, que simplemente es un 2-1 volador, que no tiene, 1-2 volador que no tiene ninguna ciencia, pero como es un cuervo y su flavor text habla del invierno, muchos fans de Game of Thrones empezaron a juntarlo como chiste haciendo referencia a, pues ya saben, a la casa Stark, ¿no? Entonces, ahora en Unstable sacaron este token que se llama igual, tiene la misma fuerza y resistencia y también vuela. Simplemente este es un token para que lo puedan seguir coleccionando los fans de Game of Thrones. Un detalle curioso, en Unglued, al final de cada número de coleccionista venía una palabra. Empezabas a ver tus cartas y decías, ¿qué es esta palabra que está aquí? Ay, qué raro. Cuando las acomodabas toda tu colección completa en orden, decía, estos son los títulos de las cartas que no hicieron el corte a Unglued. Y entonces eran los nombres de las cartas que habían pensado desarrollar y que a la mera hora pues ya no salieron en el set. En Unhinged hicieron algo muy similar. También después del número de coleccionista venía una palabra. Esa me imagino que será lo mismo, serán los nombres de las cartas que ya no hicieron el corte. La verdad no estoy segura porque, aunque tengo todo el set, no están en orden las palabras y no he podido descifrar cuál es la lógica para que tengan sentido lo que dicen. El día que lo descubra, prometo compartirlo con ustedes. Ahora, en Unstable no hicieron eso. Después del número de coleccionista no viene ninguna palabra. Acá lo único similar, digamos, que hicieron es que si tú tienes todas tus contraptions, puedes armar rompecabezas, porque las contraptions son piezas, se van uniendo. No es un solo rompecabezas, son varios. Cada rompecabezas es de 9 cartas y ya armados se ven muy bonitos. Si las tienen, inténtenlo, vale la pena. Por último, lo que les quiero comentar es que en Unglued salió esta carta que es una criatura que se llama Timmy Power Gamer. No sé si están muy relacionados con los nombres que usan en Estados Unidos para los arquetipos más usados en Magic, pero Timmy es el arquetipo, el nombre del arquetipo del jugador que le gusta jugar con criaturas muy grandes, muy poderosas y hacer daño así, ¿no? En Unhinged sacaron a Johnny Combo Player. Como ya se imaginarán, es el nombre del jugador, el nombre clave del arquetipo del que le gusta jugar combo, ganar con un combo. Ahora en Unstable sacaron a Spike Tournament Grinder. Es el tercer arquetipo que se maneja en Estados Unidos y pues los que vimos a Timmy
en Unglued, los que vimos a Timmy en Unglued, ya nos esperábamos que hubiera al menos 3 expansiones cómicas. Cuando vimos a Johnny en Unhinged, nos emocionamos y dijimos, tiene que salir una tercera porque nos falta un arquetipo. Ahora ya salió la tercera, ya tenemos el tercer arquetipo. Espero que no se quede ahí, espero que saquen una cuarta alguna vez, ya sea con un nuevo arquetipo que haya desarrollado el jugador en estos años, o pues ya sin tomar en cuenta los arquetipos. Pero sigan sacando estas expansiones que son graciosas, yo les tengo un cariño especial y uno se puede divertir mucho. Al final de cuentas, Unglued fue una expansión que no era muy jugable, si la podías jugar, más bien si la combinabas con cartas que no fueran de Unglued. No eran muchas cartas, nada más eran 94 cartas, incluyendo tierras y tokens, entonces en realidad no tenías mucha variedad. Unhinged ya fue un set como un poquito más grande, de 140 141 cartas, incluyendo las tierras, ahí no hubo tokens. Ya era más jugable, podías combinar Unhinged con Unglued, o podías combinar esas dos incluso con sets de afuera. Y sí había más gente que lo jugaba, el único detalle es que las medias vidas y los medios daños y esas cosas dificultaban un poco la fluidez del juego. Ahora Unstable, si no lo han jugado, se los recomiendo. Unstable por sí mismo es jugable, no necesitan combinarlo con ningún otro set. Tiene 216 cartas sin tomar en cuenta los tokens o las contraptions. Nada más se incluye ahí las 5 tierras. Entonces tienen mucho para draftear, tienen mucho para armar decks. Diviértanse, en verdad se los recomiendo. Se van a reír con sus cuates. Adiós.